Fíjate si puedes compartir. ¿Empiezo? Sí, ya estamos grabando. Sí, ya está. Bien, bueno, retomando. El tema que vamos a tratar en esta exposición es si es constitucional la designación de la doctora María Teresa Dey. El debate sobre la designación de la doctora María Teresa Dey trajo múltiples discusiones sobre el alcance del artículo 152, inciso 3 de nuestra Constitución provincial. La Constitución de nuestra provincia se presenta como ambigua, por lo tanto, para solucionar este problema deberíamos realizar una reforma de la Constitución que diga expresamente cuál es el alcance de la norma. Si el ejercicio de la profesión de abogado debe ser adentro o fuera de los tribunales o ambos. Por lo tanto, en esta exposición trataremos como tema principal si la persona propuesta por el gobernador Rodolfo Suárez cumple con los requisitos impuestos en el artículo 152, inciso 3. A continuación, desarrollaremos los hechos cronológicos, las posiciones a favor, las posiciones en contra, el descargo de la doctora María Teresa Dey, el alcance del artículo 152, inciso 3, y por último las conclusiones. Ahora pasamos a los hechos cronológicos. El 1 de junio, el doctor, el ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, presenta su renuncia. El día 2 de junio, el gobernador Rodolfo Suárez anuncia como candidata que ocuparía el cargo a la doctora María Teresa Dey. El día 24 de junio se realiza la postulación de la doctora María Teresa Dey y se ejecuta una audiencia pública. El día 30 de junio, el Senado debe votar si su posición se encuentra a favor o en contra de la designación de la doctora María Teresa Dey, y ese mismo día jura ante Jorge Nanclares y el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, jura la doctora María Teresa Dey. Y por último, el día 2 de julio, 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, los señores Adaro, Palermo y Gómez, convocan a un debate sobre los alcances del artículo 152, inciso 3 de la Constitución provincial. Ahora pasamos al siguiente compañero de mi grupo. Bueno, yo voy a hablar de la audiencia pública, las posiciones a favor que surgieron de esta. Antes quería aclarar que en realidad son muchas, pero bueno, por una cuestión de tiempo, con mi compañera vamos a decir solamente algunas. Así que bueno, eso. La primera que voy a decir es de María Inés Lona de Ábalos, la cual, bueno, claramente apoya la postura de Dey y dio detalles de su trayectoria profesional. Dice que es una persona seria, responsable, muy trabajadora, que hace 4 años fue designada para coordinar el Ministerio Público Fiscal y tiene todas las características para ser ministro de la Corte. También les da un mensaje a las feministas diciéndoles que se pueden quedar tranquilas con su designación. Después, Javier Urritigoiti dice que, bueno, por más que no conoce a la doctora, se da cuenta que es una mujer que está siendo objeto de una campaña de desprestigio por parte de la izquierda, ya que no la perdonan por tener una ideología distinta. Y además considera que es un caso de violencia institucional por el solo hecho de no pensar como ellos quisieran. La que sigue es Mariana Gutiérrez, la cual es ayudante fiscal, resalta las cualidades de la postulada para acceder a este cargo, y cito diciendo, no conozco una persona más capacitada que Dey, ha participado de un proceso de transformación que necesita la justicia mendocina. Por último, Rodolfo González también explica las cualidades de la doctora, avala su postulación y destaca los avances que va a traer a la justicia su incorporación a la Corte. Bueno, ahora sigue mi compañera.
Bueno, otra de las posturas a favor fue la abogada Lorena Marín, que enfatizó que cuenta con la perspectiva de género que tiene que tener la justicia y rescató la participación de la postulante en los cambios que se hicieron en las unidades fiscales. Richard Aviriano dice que es rescatable su capacidad al trabajo, que tiene un extremo conocimiento de la realidad judicial de la provincia, que conoce los problemas que hay en la actualidad y que resalta que la doctora no llega por el cupo femenino, sino por su plena capacidad. Después, Miguel Escorihuela, vicerrector de la Universidad de Mendoza, habló en representación de la Casa de Estudios y dijo que ha sido una persona honorable, que ha tenido un gran desempeño a lo largo de su trayectoria y que tiene idoneidad moral y profesional. Y por último, Alicia Arlota dice que posee las actitudes para acceder a este cargo, que no va a reemplazar a nadie, sino que va a ocupar un cargo vacante, que es un soldado que se pone al frente de la batalla. Bueno, después vienen las posiciones en contra, que también hubo varias, pero las tratamos de resumir. Como por ejemplo Nélida Rojas, la líder del Tupac Amaru en Mendoza, que no apoyó el pliego de la profesional debido a que ella no conocía a fondo la causa de la que es público conocimiento, y además consideró que estigmatizó a una organización barrial como la suya. Después el titular de la CTA, Gustavo Correa, se opuso a la candidatura a la profesional y puso como ejemplo detalles de cómo se accede a los cargos en la Dirección General de Escuela y la experiencia que es necesaria para lograr ocupar aquellos cargos. Después Claudio Tejada, que explicó que la doctora Day es una excelente abogada, pero que lamentablemente no cumplía los requisitos con las que se exigía para el cargo de la ministra de la Suprema Corte. Después, el presidente del PJ a nivel local, Guillermo Carmona, cuestionaba, además de la falta de perspectiva de género de la abogada, cuestionaba eso, la falta de perspectiva de género, y que aclaraba que no era una cuestión de ideología. Y bueno, ahora viene el descargo de Teresa Day. Day dice, porque en un momento se la vincula mucho con la familia, y ella aclara que es verdad que su familia es política, pero que ella no ha ejercido mucho, que ella no ha ejercido eso porque intentaron desestimarla por ese lado, y además dice le gustaría que todo el mundo pueda acceder a la justicia y que quiere un poder judicial abierto a la comunidad que brinde respuestas cuando sea necesario. Que sin ser abogada ya no pudiera haber accedido a todos los cargos, más allá de la ideología y de las cuestiones que se la critican. Bueno, acá podemos ver los resultados de la audiencia pública, que tuvo 4.549 adhesiones y 419 impugnaciones. Y en el voto del Senado podemos ver que se votó a favor 23 integrantes y el resto, 16, que son de la oposición, no participaron, por lo cual están ausentes. Acá podemos ver la jura de Teresa Day. Bueno, en la jura de María Teresa Day estuvieron presentes, como se ve en la foto, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, y junto a él el ex juez de la Corte, Jorge Nanclares, el vicegobernador, Mario Abed, y el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jalif. También presenciaron el acto de juramento al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, el senador Alejandro Diumenjo, el subsecretario de Justicia, Marcelo Agostino, y la gran mayoría de los intendentes de la provincia, como el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, el de Guaymallén, Iglesias, el de Luján, Tupungato, Rivadavia, Godoy Cruz, etc. Bueno, luego de la jura de Day, el 2 de julio se hace un llamado a una segunda audiencia pública.
3 jueces de la Corte Suprema, los doctores Palermo, Adaro y Gómez, junto con el apoyo de legisladores opositores, entienden que la doctora Day no cumple con los requisitos para el cargo de ministra de la Suprema Corte, por lo cual deciden llamar a una segunda audiencia pública y a un tribunal plenario, para que éste trate sobre cómo es la correcta interpretación del artículo 152 de la Constitución Provincial de Mendoza. A su vez, también podemos mencionar que a esta segunda audiencia pública no asistió ningún representante del oficialismo o del radicalismo mendocino. Bien, sobre lo que se dice concretamente en la Constitución de Mendoza, el artículo 152, que es justamente el discutido, establece que para ser miembro de la Suprema Corte e incluso procurador de ella, se requiere, primer requisito, haber nacido en territorio argentino o ser hijo de padres nativos, habiendo optado por la ciudadanía de sus padres si hubiese nacido en territorio extranjero. El inciso 2, que dice que se tiene que haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70. Y por último, el inciso 3, que es efectivamente el que se discute en este caso, ser abogado con título de Universidad Nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura. Bueno, a mí me toca hablar de la audiencia del 30 de julio. Esta es la segunda audiencia que llamaron los 3 jueces de la Corte Suprema. Bueno, la audiencia en sí dura 6 horas y es muy larga, entonces solamente tomamos algunas. Yo primero voy a hablar de la postura de la doctora Viviana Beigel. Viviana Beigel, que dice que la Corte Suprema tiene en sus manos el futuro del Poder Judicial de acuerdo a lo que ellos interpreten sobre esta cláusula constitucional, que es el artículo 152, lo dejo a mi compañera. Beigel dice, por ejemplo, que en el caso de Teresa Day se generan los interrogantes de cómo y con qué alcance se deben interpretar esta cláusula constitucional y qué significa el libre ejercicio de la profesión. A su vez, Beigel cierra su postura diciendo que no alcanza con el solo título de la profesión de abogado, sino que se necesita el ejercicio. Como bien dice el artículo, 10 años, por ejemplo. Bueno, en segundo lugar, otra también de las posturas que tomamos fue de Patricia González Prado. Patricia González Prados dice que ella está preocupada porque se está tomando en cuenta pensé que se había desconectado mi video. Que se está tomando en cuenta, ella está preocupada porque lo que se tiene que explicar es qué es el ejercicio de la abogacía. Entonces, dice que como una persona, refiriéndose a Day, que no ha ejercido ni la profesión de abogado ni tampoco la magistratura, no está inconstitucionalizada para ingresar al máximo tribunal. Prado también cita a la ley número 49.076, que es la ley que se refiere al ejercicio de los abogados, en donde cita el artículo 1 y el artículo 27. El artículo 1 dice que básicamente que la abogacía es una profesión liberal, y el artículo 27 dice que el ejercicio de la profesión de abogados no es comparable con el ejercicio del ministro público fiscal, perdón. Entonces Prado también concluye diciendo que, la actual ministra Day no cumple con los requisitos que pide la Constitución Provincial en su artículo 152, inciso 3. Ahora dejo a mi compañero que también va a hablar de otra postura. Buenas noches. Voy a apagar el video porque así no se tilda. Bien, voy a tratar de sintetizar la postura o la interpretación que han hecho Valentín Babalá, que es un estudiante de Derecho de la Universidad de Mendoza, y Marta Martínez, que es secretaria del directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. Bueno, en el marco, ¿no?, la han realizado en el marco de esta audiencia pública dada el 30 de julio en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Valentín Babalá, en un principio, va a descartar la posible interpretación esta que se genera de entender el ejercicio profesional como la mera obtención de un título y el transcurso de los siguientes 10 años para entender así como el ejercicio profesional. ¿Por qué va a descartarla de antemano?
porque justamente en el inciso que se está analizando, en el inciso que se está interpretando, menciona como primer requisito la opción de un título, como segundo requisito los 10 años, y un tercer requisito viene el ejercicio de la profesión. Y entender, y sería subestimar a la Constitución, a la misma Constitución, pensando que ésta en su propio texto estaría sobreabundando justamente en su propio texto, llevando como dos veces en un mismo artículo el mismo requisito, ¿no? Por otro lado, entendiendo, y ahora sí en una misma línea argumentativa, Marta Martínez y Valentín Babalá van a coincidir, no lo argumentan en conjunto, pero van a citar, sí, y van a argumentar en función de la ley 4976 provincial, que justamente reglamenta el ejercicio de la profesión de abogado en la provincia de Mendoza. Van a hacer cita en principio del artículo 2, que dice los requisitos, que determina los requisitos formales para el ejercicio profesional. ¿Y cuáles son los requisitos formales? Es tener el título de universidad y la titulación. Ahora, esos son los requisitos formales, pero para el ejercicio, y justamente el ejercicio de esa acción, y máximo cuando lo tiene que mantener por 10 años, como es el requisito constitucional, hay que irse a otro artículo que sí evoca de alguna manera las incumbencias, justamente, y ese es el artículo 20 de la misma ley, que va a traer a colación las incumbencias propias y exclusivas de los abogados, ¿no? Estos son el patrocinio en ámbito judicial y extrajudicial, y el asesoramiento en materia jurídica. Allí es que todo el argumento se construye en base a eso, y lo que tratan de decir es que el ejercicio no solamente es la mera obtención de un título y pasado 10 años, sino que es estar en contacto con los tribunales, es estar en contacto con el litigio, con los clientes, siempre mirándolo desde una óptica del ejercicio liberal de la profesión, y no desde detrás del mostrador, dice en un momento, desde el lado de funcionario público, desde el Estado. Justamente ahí también citan en un momento al artículo 27, que evoca unas incompatibilidades para el ejercicio profesional, y una de ellas, en el inciso 3, es el ejercicio de la magistratura, el ejercicio de algún empleo dentro del empleo o funciones dentro del Poder Judicial, y también como formar parte del Ministerio Público. Entonces, lo que quieren dar fuerza es a esta idea de ejercicio como acción, y como estar en contacto siempre con la situación tribunalicia, si se quiere, y esa cuestión de acciones propias del trabajo del abogado. Pasamos a la siguiente diapositiva, a la conclusión. Gracias. Bueno, y llegamos a la conclusión de que la postulación al cargo para ministra suprema de María Teresa Day no pasó inadvertida por parte del oficialismo, demostrando el quiebre político existente entre los poderes y además un problema institucional grave con respecto al artículo 152, inciso 3 de la Constitución de Mendoza. Y por último, queda esperar la decisión de los últimos intérpretes de la Constitución provincial, que se reunirán en plenario para establecer un criterio de interpretación que finalmente resuelva la situación de la ministra suprema, dando por terminado este asunto. Muchísimas gracias.